La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso, la Fundación Santa Fe de Bogotá crea Cuida tu Salud. Hoy hablaremos de bienestar psicológico y su relación con la salud cardiovascular con la doctora Clara Sofía Otto, psicóloga del Programa de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Clara Sofía, o doctora Otto, ¿cómo la llamo? Clara. Gracias. Bueno, bienvenida a Cuida tu Salud. Muchas gracias, Diego, por este espacio, por invitarme. Bueno, doctora, lo primero, ¿qué es el bienestar psicológico? El bienestar psicológico se puede definir de diferentes maneras. No existe una definición universal. Se puede pensar en el bienestar psicológico como una gran sombrilla que incluye diferentes factores. Entre ellos, por ejemplo, el sentir que vivimos una vida con propósito, ¿sí? Que sabemos hacia dónde queremos ir en la vida, cuáles son nuestros valores, ¿sí? Y poder representarlos en el día a día. Si, por ejemplo, una persona valora la creatividad, que en su día a día pues, pueda conectarse con esa creatividad, por ejemplo, haciendo obras de arte, o si una persona valora en su vida contribuirle a los demás, pues pueda hacerlo, ¿sí? Vivir con un propósito. Por otro lado, también está el que la persona se sienta bien consigo misma y además de eso también que sienta que tiene las habilidades para poder afrontar los retos que se presentan en el día a día. Sí, que tiene las habilidades para manejar las emociones difíciles como la tristeza, las pérdidas. Y además de eso también hay otro componente supremamente importante y es el de las relaciones sociales. Que la persona se sienta amada, se sienta querida, que pueda construir relaciones significativas y además de eso también otro componente crucial es el que se involucre con una comunidad, que sienta que forma parte de una tribu, de una comunidad. Pero bueno, vayamos por partes. Este es un tema, así como es de fascinante, también pues hay muchas preguntas que surgen, muchos de nosotros, y me incluyo, pocos sabemos de esto. Cuando oímos bienestar psicológico suena bastante complejo, pero como lo está explicando, pues se va aterrizando. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si una persona no tiene un propósito? ¿Ya no le sirve el bienestar psicológico? No necesariamente por no tener un propósito quiere decir que no vaya a experimentar bienestar a lo largo de su vida. Sin embargo, por ejemplo, hay personas que incluyen la estabilidad económica dentro del bienestar psicológico. A veces tenemos dificultades económicas, pero sentimos que aún así tenemos un propósito en la vida, ¿sí? O sea, no necesariamente se necesitan todos los componentes para experimentar bienestar, sin embargo, en la medida en que se incluyen más de estos componentes, mayor va a ser la probabilidad de experimentar bienestar. Frente al sentirse bien consigo mismo, ¿eso no está más relacionado, por ejemplo, con una buena alimentación y hacer ejercicio, o también hay un componente mental para sentirse bien con uno mismo? Sí, hay una parte afectiva, es decir, que las personas puedan experimentar emociones agradables respecto a sí mismas. También tiene mucho que ver con el autoestima y también se relaciona con los hábitos de vida saludable, ¿sí? El campo que maneja la doctora, ¿uno pide una cita o eso forma parte de una especialidad que viene cuando uno tiene otro tipo de dolencia o de mal que se le mete el bienestar psicológico, o uno puede decir yo quiero ir a que me traten toda la parte de mi bienestar psicológico? Ok, ese es un punto muy importante. Yo trabajo con todos los pacientes o con varios. La mayoría de las personas con las que yo trabajo son personas que tienen alguna afectación cardiovascular. Okay. Existen diferentes factores de riesgo que pueden llevar a una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo, el sedentarismo, la hipertensión, etc. Y al mismo tiempo existen factores de riesgo psicosocial que según la Asociación Americana también se relacionan con la enfermedad cardiovascular. Entre ellos, por ejemplo, el estrés, los hábitos de vida poco saludables también se incluyen ahí, y temas como por ejemplo la falta de apoyo social. Y al mismo tiempo la Asociación Americana del Corazón reconoce el bienestar psicológico como un factor que se relaciona con la salud cardiovascular.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando atendemos a los pacientes que tienen alguna afectación cardiovascular, una persona, por ejemplo, con un infarto, dentro de los especialistas que valoran a esa persona está psicología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, me dio el infarto, pero a mí me da mucha pereza hacer ejercicio. O me dio el infarto, pero a mí me da mucha ansiedad comer por las noches. Entonces ahí es donde entra psicología a trabajar con esas barreras psicológicas que pueden estar asociadas a los hábitos de vida poco saludable. Así como también hay personas que sienten mucho estrés, mucha ansiedad, mucha depresión, y ese es otro proceso con el cual trabajo para prevenir futuros eventos cardiovasculares. Entonces entiendo que para las personas que sufren de afectaciones cardiovasculares, uno de los tratamientos posteriores al problema puede ser bienestar psicológico, sesiones de bienestar psicológico, ¿es correcto? Sí, o sea, la persona normalmente con alguna afectación del corazón aquí en la fundación ingresa al programa de rehabilitación cardíaca y ahí se le ofrece la atención por psicología. Dependiendo de lo que la persona necesitemos y de lo que vea en esa sesión con la persona, podemos profundizar en diferentes temas relacionados con el bienestar psicológico, como lo es, por ejemplo, profundizar en la red de apoyo. La persona está teniendo muchas dificultades con su familia, siente mucho estrés y el estrés es un factor de riesgo cardiovascular, entonces trabajamos eso. O la persona me dice, tengo muchos problemas del sueño, eso es otro factor que se relaciona con la enfermedad cardiovascular, entonces trabajamos en pautas en higiene del sueño, o sea, depende de lo que necesite la persona. Doctora, ¿cuáles son los hábitos de vida saludables que tienen que ver con el bienestar? Ok, todo lo que es alimentación saludable, ejercicio y sueño se relaciona con el bienestar psicológico. Alimentación saludable, sueño y ejercicio, ¿sí? O sea, en la medida en que tenemos una alimentación saludable, en la medida en que hagamos ejercicio, actividad física y en la medida en que durmamos bien, aumenta la probabilidad de tener bienestar psicológico. Miremos, por ejemplo, la comida, la alimentación saludable. Cada quien se relaciona con la alimentación de una manera diferente, de diferentes maneras. Entonces hay personas, por ejemplo, que cada vez que sienten estrés, tristeza, tienden a acudir a la comida. ¿Para qué? Para manejar esas emociones, ¿sí? O las personas que cuando sienten tristeza, ansiedad, tienden a restringirse de alimentos porque sienten que tienen más control sobre la situación difícil en la que está pasando. Ambas formas de relacionarse con la comida puede afectar el bienestar psicológico a largo plazo. ¿Por qué? Si cada vez que siento estrés voy y me como un ponqué de chocolate, es más probable que después sienta culpa, vergüenza y pues eso afecta el bienestar. Entonces en el caso de la comida es importante mantener una alimentación saludable y sobre todo también cuidar la relación con la comida. Y hay varios especialistas, sea psicólogo, nutricionista también que hacen el plan nutricional que puede ayudar a que la persona pues se relacione de una mejor manera con la alimentación y por ende tenga mayor bienestar. O sea, aquí lo que hay es un tratamiento integral donde al paciente lo abordan desde distintas disciplinas y cada uno ejerce su función para tratar y curar al paciente o mejorarlo. Exactamente, en rehabilitaciones cardíacas así, se le ofrece al paciente todas estas consultas por nutrición, psicología, medicina del deporte, reciben la asesoría con las jefes enfermeras y con fisioterapia también, pues para prevenir futuros eventos cardiovasculares y cuidar de los hábitos. Pero, por ejemplo, en el tema del sueño, ahí, ¿cómo entra usted? El tema del sueño es crucial para el bienestar. Sí, el sueño se encarga de poder consolidar la memoria, de poder regenerar el cuerpo, se relaciona mucho con sentimientos de irritabilidad cuando no dormimos bien, con estrés. Y desde psicología hay una serie de herramientas que podemos utilizar para mejorar el sueño. Sí, hay algo que se llama pautas para la higiene del sueño, que son varias recomendaciones que pueden ser útiles para mejorar el sueño. Entonces, por ejemplo, disponer del espacio como un espacio oscuro, evitar la cafeína después de las 2 de la tarde, las siestas, evitar las siestas preferiblemente, hacer alguna actividad relajante antes de dormir, como darse una ducha caliente. Perdón por interrumpir, pero por ejemplo en ciertas sociedades la siesta ya es parte de la costumbre de esa sociedad. Por ejemplo en España se echan la siesta, entonces, pero la siesta es perjudicial o va en contra de una persona que quiere tener un sueño por la noche o... Siempre depende de cada persona, depende de cada persona. Hay personas para quienes es muy importante y las siestas les ayudan,
¿sí? Por ejemplo, porque tienen unas jornadas laborales un poquito diferentes a las habituales, por ejemplo, cuando tienen que hacer turnos de noche. Entonces, en esos casos, pues es importante hacer las siestas. Depende de cada persona, ¿sí? Así como hay personas que se acuestan muy tarde, hacen siestas por la tarde y luego ya no pueden volver a conciliar el sueño. O sea, tocaría analizar cada situación. ¿Qué estrategias pueden ayudar a aumentar el bienestar psicológico de las personas? Existen muchas, por nombrar algunas, practicar la gratitud, los ejercicios de conciencia plena. ¿Practicar la gratitud qué es? ¿Decir gracias? La gratitud, a ver cómo lo contextualizo. Vivimos en una cultura donde constantemente nos enfocamos en lo que no tenemos. Entonces no tengo suficiente salud, no tengo suficientes amigos o queremos más. Entonces quiero más cosas materiales, quiero más viajes, quiero más logros académicos, quiero un mejor trabajo, quiero un mejor hogar, ¿sí? La gratitud se refiere a un cambio de percepción, es el reconocer y sobre todo pausar, hacerlo conscientemente, ¿sí? Es el pausar para reconocer lo que ya tenemos, apreciar las cosas que por lo general damos por sentadas, ¿sí? Por vivir rápidamente en el día a día. Entonces pueden ser cosas muy pequeñas o que vemos como que pequeñas, como por ejemplo tener agua limpia para tomar o pausar para darnos cuenta de que tenemos ropa para ponernos o un lugar seguro para dormir. Entonces ese cambio de percepción, ahorita mencionabas el agradecer, sí, es el agradecer y se relaciona. Es agradecer lo que uno tiene. Es agradecer lo que uno tiene y hacerlo consciente, sí, intencionalmente y sobre todo regularmente. O sea, es una práctica ya reconocida por la Asociación Americana del Corazón también, que tiene muchos beneficios en cuanto al sueño, se relaciona con los hábitos de vida saludable también, con el bienestar. ¿Y eso es algo que ustedes inculcan? Si una persona no lo tiene, si una persona vive pendiente del otro y de que tiene más y demás, es como un tratamiento que es una charla en la que ustedes van inculcando este sentimiento de gratitud hacia lo que uno tiene. Depende de lo que necesite cada persona. Es que yo trabajo con las personas dependiendo de lo que ellas me digan hacia dónde se quieren mover, si estamos haciendo algún proceso por psicología. Sí, esta es más una herramienta como muy general que puede ayudar a aumentar el bienestar psicológico. No sé si quieras que profundicen en algún ejemplo de una práctica más concreta. Sí, me parece que a las personas que nos están viendo o escuchando pues es bien interesante. Ok, un ejercicio de gratitud muy como aplicable que se puede hacer es tomarse una vez al día para hacer una lista de 10 cosas por las que te sientas agradecido o agradecida. Sí, suena un poquito como fácil, pero de verdad tiene un efecto a nivel neurobiológico. Sí, es el reconocer 10 cosas por más pequeñas que sean, hacer una lista, tomarse el espacio para escribirlo, sea en un papel o en el iPad o en el celular. Como por ejemplo, como los ejemplos que ya te di, como por ejemplo respirar, poder despertarme y ojalá compartirlo con algún ser querido que también quiera hacer el ejercicio. Más que explicar el efecto, es un tema de práctica, ¿sí? Es un tema de vivirlo, a ver cómo se siente eso. Me parece muy interesante porque recientemente, cuando Rafael Nadal ganó el Abierto de Australia, lo que uno oye es mucho ese discurso de gratitud hacia lo que él tiene. Pues obviamente él es una superestrella, pero no se está comparando con lo que tienen Djokovic y Federer. Él dice, yo ya estoy más que agradecido, no por llegar a la final, sino el que yo pueda volver a jugar tenis, porque hace 6 meses no sabía si iba a poder volver a jugar. ¿Se relaciona como que es una actitud de vida también? Exacto, es una forma de afrontar las dificultades en la vida. Es especialmente útil en esos momentos. Y quiero resaltar también esta palabra que usas de me siento agradecido. Es una emoción que se genera en la persona cuando hace la práctica nuevamente regular, ¿sí? Regular, todos los días ojalá. Y también genera emociones como la satisfacción, otros lo describen como bendecidos, también hay personas que lo experimentan así. Entonces, bueno, gratitud es una de esas estrategias. Mencionabas otras. La conciencia plena, por ejemplo. ¿Eso es mindfulness? Ajá. Ok, conciencia plena. O mindfulness, exactamente. ¿Qué es? El mindfulness es una forma de meditar. Existen varios tipos de meditación. No necesariamente tiene que ver con religión y espiritualidad. Hay personas que lo practican de esa manera. Hay personas que simplemente es como ir al gimnasio. Meditamos para entrenar la mente.
¿Y qué es el mindfulness? El mindfulness es una forma particular de poner atención específicamente al momento presente, libre de juicios e intencionalmente. Entonces voy a como ir por pasos. Entonces, al momento presente quiere decir que elegimos un estímulo al cual le ponemos atención, ¿sí? Pueden ser estímulos internos, como la respiración, así como estímulos externos, como lo que puedes ver, escuchar o leer. E intencional quiere decir que cada vez que la mente se distraiga, volvemos a ese estímulo, ¿sí? Entonces, cada vez que la mente se distraiga, volvemos. ¿Y esto por qué es importante? ¿Sí? Es muy importante porque nuestra mente tiene la capacidad de pensar acerca del pasado y el futuro, y esto es muy útil, ¿sí? Podemos aprender de nuestros errores, planear cosas a futuro, pero a veces esto también puede generar estrés, ansiedad, cuando constantemente estamos preocupándonos por las cosas que vamos a hacer a continuación, qué tal que me vaya mal mañana en el examen, qué tal que pierda la entrevista laboral, o constantemente nuestra mente está reviviendo cosas dolorosas del pasado. Entonces ahí es cuando se vuelve un problema. Los niños no tienen esta capacidad todavía, los niños están completamente conectados con el momento presente, ¿sí? Pueden durar horas jugando en una arenera y están ahí conectados viendo el grano, viendo cómo se siente en su mano, a qué sabe, etc. ¿Sí? Entonces el mindfulness, en otras palabras, permite liberarnos de esta tendencia a preocuparnos, ¿sí? Y además de eso nos da el poder de tomar decisiones más conscientes, y esto, por ejemplo, puede influenciar muy positivamente los hábitos de vida saludable. ¿Quién o a quiénes se les recomienda hacer conciencia colectiva? ¿Es que me dijo? Conciencia plena o mindfulness. Depende de cada persona. O sea, a mí no me gusta como si fuera a recetarle algo a todo el mundo, no. Me gusta mucho conocer a la persona, mirar qué es lo que está pasando y cuál es la intervención que según la evidencia también más va a funcionar para la persona. Sí, pero es no importante. Necesariamente es algo que se le tenga que recetar a una persona que esté padeciendo una dolencia. Le sirve también a muchas personas que están sanas, completamente sanas. Sí, completamente. Es más, puede ser una forma de vivir también, ¿sí? Un beneficio muy interesante del mindfulness es que aumenta la satisfacción con la vida, ¿sí? Aumenta el placer que podemos sentir por cosas cotidianas. En vez de estar acá preocupándonos, disfrutamos del momento presente. Pero uno necesita un experto que le ayude a hacer eso, porque pues, ¿qué me pasa a mí? A mí 10 minutos me duelen. A mí me han recomendado que haga yoga, que medite, y yo me aburro. Yo estoy sentado los 10 minutos, una vez que prendiera una vela adelante, mirando con los ojos, y yo decía, estoy perdiendo el tiempo, y empezaba a exasperarme, y venían los pensamientos de la mente. En 10 minutos tengo una reunión, no me he vestido, tengo que salir, no sé qué. Entonces, ¿eso le sirve a todo el mundo o eso requiere, o eso sí necesita un experto que lo vaya guiando a uno en ese camino? Porque a mí se me ha hecho muy difícil. Suena muy bonito, pero a mí se me ha hecho muy difícil. Es muy difícil. No, pues. Es muy difícil y qué chévere que ya sentarse a tener la intención de hacerlo ya es un gran paso. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar, ¿sí? A mí también me pasa, aparecen los pensamientos, a ti te pasan, le pasa a todas las personas y eso va a pasar. El objetivo no es dejar la mente en blanco, sino si aparece la impaciencia, si aparece el pensamiento, tengo una reunión, gracias mente, y vuelvo al momento presente. Por ejemplo, observar la luz de la vela o la respiración o el estímulo que hayas elegido. Y algo que puede ser útil es iniciar solamente con 3 minutos, ¿sí? 3 minutos o 5 minutos, porque es un proceso precisamente. Ese es cuando uno está enfocado en algo, o sea, cuando uno tiene ese momento solo, pero ¿cómo se hace cuando uno está en una situación de la vida real, en la mitad de una, pues, por ejemplo, sentados acá? ¿Sí? ¿Uno puede tener un momento mindfulness mientras yo te estoy entrevistando? Claro que sí. Pero no te estaría parando bolas. Puedes flexibilizar la tensión. Entonces, en este momento yo estoy sintiendo mis pies sobre el suelo y ahorita estoy notando mi respiración y al mismo tiempo estoy observando tu rostro, ¿sí? De hecho, algo muy interesante es que el mindfulness es supremamente beneficioso para aumentar el bienestar dentro de las relaciones sociales. Muchas veces sucede que en las relaciones sociales andamos
en piloto automático. Entonces las personas que constantemente entran en conflicto con su pareja, por ejemplo, sienten estrés porque la esposa o el esposo les dijo, pon eso en otro lado, estrés y, ay no, ¿tú por qué me dices todo el tiempo que tengo que hacer? Sí, reaccionan desde la emoción. El mindfulness permite generar un poco de espacio entre la emoción y, ok, ¿cómo quiero responderle a mi pareja en estos momentos? ¿Tiene sentido? No, total. Ha mencionado varias veces la palabra relaciones sociales, conexión social. Me gustaría profundizar un poquito para saber qué significa exactamente. Sí, este es un tema que me encanta, me apasiona, porque si miras las dificultades a nivel psicológico, el sufrimiento humano, sea teniendo una afectación cardiovascular, una enfermedad cardiovascular o no, muchas veces el sufrimiento se relaciona con dificultades a nivel interpersonal, con conflictos con la pareja, conflictos con la familia, conflictos con el jefe, conflictos con los colegas laborales. Entonces, ¿qué es la conexión social? La conexión social es un proceso en donde una persona le expresa a la otra persona qué siente, qué piensa, cómo está viviendo la vida, sí, qué está experimentando en su vida y al mismo tiempo esa persona está abierta a escuchar lo que la otra persona está sintiendo y pensando, ¿sí? La conexión social se da cuando nos sentimos apoyados y cuando apoyamos a la otra persona, y también se da cuando sentimos que nos sentimos aceptados por la otra persona cuando decimos algo y también aceptamos a la otra persona. La conexión social es algo que apenas se está empezando a estudiar cada vez más y también requiere cierto grado de vulnerabilidad. A nadie nos gusta sentirnos vulnerables, pero es importante para generar ese sentimiento de conexión con otra persona. Claro, saber a quién se le expresa la vulnerabilidad, saber en quién se confía para ser vulnerables y saber quién va a cuidar esa vulnerabilidad como un tesoro. Entonces, cuando dos personas son vulnerables, se genera conexión social, esto se relaciona con el bienestar y también con la salud cardiovascular. O sea, esto no quiere decir, conexión social no se trata de hacer amigos, es de encontrar como esos polos con quién comunicarse o... Sí, se puede generar conexión en una amistad, con amigos, con la familia, con pareja, ¿sí? Relaciones significativas, donde la persona se sienta apreciada, se sienta amada, se sienta aceptada sobre todo. ¿Y el mindfulness ayuda a eso o son dos disciplinas distintas o son dos caminos distintos? Se relacionan porque para poder generar cercanía con otra persona, a ver, algo muy importante relacionado con el mindfulness es poder identificar lo que uno siente, ¿sí? Y algo relacionado con la conexión social es poder expresarle a la otra persona qué es lo que uno siente. Entonces ahí es donde los dos procesos se pueden encontrar. Y las personas que son hurañas por naturaleza y que están bien, pero... que tienden a aislarse y que no les gusta mucho el socializar. Claro. También se buscan esas personas también deberían tener una conexión social o no necesariamente. No necesariamente. Si no es un problema para la persona, no. Sí, si hay una persona que me dice, me siento muy solo, acaba de fallecer mi pareja y me dio un infarto y necesito ayuda con eso, probablemente un aspecto a profundizar sí vaya a ser la conexión social y el apoyo social. Todo lo que estamos hablando en este fascinante podcast requiere de una terapia para empezar a hacerlo o cómo. Pues a la pregunta que yo voy es, una persona que se estresa muchísimo, que sufre de ansiedad, que tiene malos hábitos alimenticios, que no practica ejercicio, que no ha tenido todavía un problema cardiovascular y que está escuchando este podcast, él puede levantar el teléfono, llamar a la doctora y decir, me gustaría verla para una evaluación y ver qué se trata. Sí, con los factores de riesgo, sí, pero usualmente son pacientes o personas con alguna situación cardiovascular. Sin embargo, está el Departamento de Salud Mental, donde hay varias psicólogas que se especializan en diferentes áreas. Muchas gracias, doctora Otto. Realmente ha sido fascinante, muy interesante conectar lo que tiene que ver el bienestar psicológico con el cuidado de la parte cardiovascular, que, por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado tantas conexiones y lo mucho que hay por hacer.
y cosas tan sencillas que no valoramos en nuestro día a día, y es de las cosas que tenemos, sentirnos agradecidos por ese vaso de agua limpio que podemos tomar, por el poder contar con un lápiz para escribir dentro de una hoja y sacar una cantidad de ideas o las preguntas y demás. El tema de una conciencia plena, un mindfulness, que es una especie de meditación que nos ayuda a dejar pensamientos de lado y concentrarnos en ciertas cosas, y eso nos ayuda a rebajar tensión, y eso nos ayuda a bajarle a la ansiedad, a bajarle al estrés, que, como dijo la doctora, no necesariamente el estrés y la ansiedad son malos, sino que hay que saber convivir con ellos y no dejar que le ganen a uno la partida. Entonces, nuevamente, muchas gracias, doctora Otto, y nos vemos en un próximo capítulo para hablar de muchos más temas y profundizar mucho más en mindfulness. Muchas gracias, Diego, por este espacio. Gracias.